Hay dos tipos de silencio en la Ciudad de México. Está el silencio de los rascacielos de Santa Fe, un silencio de cristal y acero que se compra con millones, donde el único sonido es el zumbido de un aire acondicionado y el discreto murmullo del poder. Y luego está el silencio de un cuarto en Iztapalapa a las 3 de la mañana, un silencio pesado, denso, que huele a miedo y a cuentas por pagar. Yo vivía en el segundo. Mi nombre es Alejandro y mi mundo se había encogido hasta caber en la palma de mi mano. La llave de un suru de la empresa, el último billete de 100 pesos en el bolsillo y la pequeña mano de mi hijo, Mateo, aferrada a la mía mientras dormía. Cada mañana el ritual era el mismo. Me levantaba antes que el sol, en la penumbra gris que se colaba por la ventana sin cortinas. El olor a grasa de motor era un fantasma que se negaba a abandonar mi piel. No importaba cuánto jabón sote usara, era el fantasma de mi taller mecánico, el sueño que construí con mis propias manos, tornillo a tornillo, y que la enfermedad de Mateo devoró como un incendio, llevándose mis ahorros, mi negocio y finalmente a mi esposa. Ella no soportó la presión. Un día simplemente ya no estaba. Ahora yo era chofer y personal de mantenimiento para Logimex, un gigante de la logística. Un trabajo que pagaba la renta, a veces. Un uniforme limpio que se sentía como un disfraz sobre el hombre que solía ser. Mi único motor, mi única razón para no dejarme caer, era la mirada de Mateo, un niño de 7 años demasiado brillante para su edad, que no entendía de deudas ni de prestamistas, pero que sabía con una certeza absoluta que su papá lo era todo. A kilómetros de distancia, en la cima de ese mismo imperio que me pagaba una miseria, existía otro mundo. En una oficina panorámica que flotaba sobre el caos de la ciudad, Sofía Montenegro dirigía Logimex. Le decían la Dama de Hierro, y el apodo le quedaba como sus trajes de diseñador, a la medida, impecable y frío. A sus 40 y tantos, era una mujer de una belleza intimidante, de esas que no invitan sino que ordenan. Heredó la empresa de su padre, un hombre tan implacable como ella, pero fue Sofía quien la defendió de los tiburones del consejo, consolidando su poder con una ferocidad que se convirtió en leyenda. Su vida era una agenda, una sucesión de juntas, vuelos internacionales y cenas de gala. Pero detrás de la armadura de poder y control, yo me imagino que vivía en la más profunda de las soledades. El poder es un veneno que te aísla y ella lo había bebido todo. Lo que nadie sabía, lo que ni los muros de su penthouse en Polanco escuchaban, era el eco de un fantasma, una herida secreta de su juventud, un embarazo que su padre la obligó a terminar para no manchar el apellido, para no distraerla de su destino. Ese fantasma la convenció de que no merecía el calor de una familia, que la vulnerabilidad era un lujo que jamás podría permitirse. Nuestros universos no debían tocarse. El mío, hecho de concreto sin aplanar y tortillas recalentadas. El de ella de mármol importado y champaña. Pero el destino, o quizás solo el caótico tráfico de la Ciudad de México, tenía otros planes. Fue una tarde de octubre, de esas en que el cielo se pone de un color morado y pesado, prometiendo un diluvio. Yo estaba cambiando una llanta ponchada de una camioneta de reparto en el estacionamiento subterráneo, con la espalda adolorida y las manos una vez más negras de suciedad. Mi turno estaba por terminar. Soñaba con llegar a casa, ayudar a Mateo con su tarea y quizás, si alcanzaba la quincena, comprarle ese cochecito de juguete que había visto en el mercado. Entonces mi radio sonó. Era el despachador, su voz con una urgencia inusual. «Alejandro, ¿me copias? Cambio». «Aquí 52, adelante», respondí, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. El chofer de la dirección se reportó enfermo. «Hay un servicio urgente. Tienes que llevar a la licenciada Montenegro a Valle de Bravo. Ahora mismo». Sentí un hueco en el estómago. ¿La licenciada Montenegro? ¿La CEO? En los 2 años que llevaba en la empresa, jamás la había visto en persona. Era una figura mítica, una firma en los memorandos, un nombre que se pronunciaba en susurros. Llevarla a ella era como si a un soldado raso
le ordenaran ser el escolta personal del presidente. Era un error, una confusión de la logística, pero no había tiempo para preguntas. Me ordenaron tomar la camioneta blindada, una Suburban negra que siempre estaba impecable, reservada exclusivamente para ella. Me lavé las manos lo mejor que pude, me puse una camisa limpia que guardaba para emergencias y conduje hacia la torre corporativa, sintiendo el corazón martillarme contra las costillas. Cuando llegué, ella ya esperaba bajo el imponente lobby de cristal. La lluvia había comenzado, finas agujas de agua que golpeaban el pavimento. Se movió hacia la camioneta con una gracia fluida, protegida por un hombre de seguridad que sostenía un paraguas. No me miró. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro antes de que yo pudiera bajarme a ayudar. A Valle de Bravo. Tengo una cena a las 9. No podemos llegar tarde, dijo su voz a través del intercomunicador. Era una voz exactamente como la había imaginado, controlada, precisa, sin una sola inflexión de calidez. Sí, licenciada, como usted ordene, respondí, mi propia voz sonando extraña en el lujoso silencio del vehículo. El viaje comenzó en una tensión palpable. Yo conducía con una concentración casi dolorosa, mis manos aferradas al volante. Ella, en el asiento trasero, era solo una silueta en el espejo retrovisor, la luz de su celular iluminando su rostro impasible mientras revisaba correos o leía documentos. El abismo entre nosotros era más grande que la distancia física de unos cuantos metros. Era un abismo de clase, de poder, de vida. Para ella, yo era una pieza intercambiable, un uniforme detrás de un volante. Para mí, ella era la dueña del tablero en el que yo apenas era un peón. ¿Qué haría una mujer así si supiera que el hombre que conduce su vehículo de lujo a veces no tiene para pagar la leche de su hijo? La pregunta me quemó por dentro. ¿Sentiría lástima? ¿O solo desprecio? Probablemente desprecio. Era lo más seguro. Aparté la vista del espejo retrovisor, concentrándome en la carretera que se volvía cada vez más oscura y resbaladiza. La lluvia fina se había convertido en un aguacero torrencial, de esos que borran el mundo y lo reducen a las luces del tablero y el furioso golpeteo del agua contra el parabrisas. Los limpiadores luchaban, moviéndose con un ritmo frenético que apenas lograba despejar la visión por un segundo. La autopista hacia Valle de Bravo, normalmente un camino sinuoso pero seguro, se había transformado en un río de asfalto. De repente, un sonido, un parpadeo en el motor, casi imperceptible, pero para mí, que había pasado media vida escuchando los secretos de los motores, fue como un grito, luego una sacudida. La Suburban, ese tanque blindado que costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida, comenzó a perder potencia. El acelerador se sentía muerto bajo mi pie. Las luces del tablero se encendieron como un árbol de Navidad macabro. ¿Qué pasa? La voz de Sofía sonó por el intercomunicador, cortante como un cristal roto. No era una pregunta, era una acusación. No estoy seguro, licenciada. Parece una falla eléctrica, respondí. Mientras maniobraba para orillar la camioneta en el acotamiento, lejos de la cortina de agua que levantaban los pocos tráileres que se atrevían a seguir. El motor tosió una última vez y murió. El silencio que cayó después fue ensordecedor, solo roto por la sinfonía violenta de la tormenta. Estábamos varados, en medio de la nada, bajo un diluvio y con la mujer más poderosa de México en mi asiento trasero. «Esto es inaceptable», dijo ella, su voz ahora tensa de furia contenida. «Llame a la central, que envíen un reemplazo y un equipo de seguridad, inmediatamente». Saqué mi celular. Como esperaba, no había una sola barra de señal. «No hay servicio, licenciada. La tormenta debe haber tumbado las antenas de la zona». Un suspiro de exasperación pura se escuchó por el altavoz. Entonces use el teléfono satelital del vehículo. «Esta unidad no lo tiene equipado. Es el modelo de respaldo», informé, sintiendo una gota de sudor frío recorrer mi espalda, a pesar del aire acondicionado. Hubo un largo silencio. Podía imaginarla, sentada en la oscuridad, procesando la pérdida total de control. Para una persona como ella, debía ser peor que cualquier tormenta.
Y bien, señor, se detuvo, probablemente sin saber mi nombre. ¿Qué piensa hacer? ¿Nos quedaremos aquí toda la noche? Algo dentro de mí hizo clic. El miedo se fue, reemplazado por el viejo instinto del mecánico, del hombre que resuelve problemas con las manos. Voy a revisar el motor. Permítame un momento. No sea ridículo, no va a tocar mi camioneta, espere a que pase la tormenta. Ahí estaba el dilema. Obedecer a la jefa y quedarnos varados indefinidamente, o hacer lo que sabía que era necesario. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Confiarías en tu instinto o seguirías las órdenes de alguien que claramente no entiende la situación? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en ese momento yo tomé una decisión. Con todo respeto, licenciada, si es un fusible o un cable mojado, puedo arreglarlo en minutos. Si esperamos, podríamos estar aquí hasta mañana. Sin esperar respuesta, apagué el intercomunicador, abrí la puerta y salí a la furia de la tormenta. El agua me golpeó como un muro. En segundos estuve empapado hasta los huesos. El viento aullaba. Abrí el pesado cofre de la camioneta y la pequeña luz de servicio iluminó el complejo laberinto de cables y mangueras de un motor moderno. El olor a ozono y a metal caliente llenó el aire. Desde adentro solo podía ver su silueta, inmóvil, observándome a través del cristal blindado. Para ella yo debía ser un espectáculo surrealista. Su chofer, un simple empleado, intentando domar a la bestia de acero bajo el diluvio. Pero para mí era volver a casa. Mis dedos, a pesar del frío, se movieron con una memoria propia, revisando conexiones, siguiendo cables, buscando la anomalía. Y la encontré. Un relé principal, el que controlaba la inyección de combustible, se había quemado, probablemente por una sobrecarga al pasar por un charco profundo. No tenía un repuesto. Estábamos acabados. O tal vez no. Recordé un viejo truco de mis días en el taller, una solución de emergencia que no venía en ningún manual. Con la pequeña navaja de mi llavero, pelé un trozo de cable secundario y creé un puente, una conexión improvisada que le daría al sistema la energía que necesitaba. Era arriesgado. Podía causar un cortocircuito mayor. Pero era nuestra única oportunidad. Conecté el puente. Por un segundo no pasó nada. Luego las luces del tablero parpadearán dentro de la cabina. Volví a mi asiento, dejando un charco de agua, temblando de frío pero con una chispa de esperanza. Giré la llave. El motor de arranque gimió, luchó y entonces rugió de vuelta a la vida. Miré por el espejo retrovisor. La cara de Sofía, iluminada por la luz de su celular, ya no mostraba furia. Mostraba algo que no pude descifrar. Asombro. Quizás, por primera vez, una pizca de respeto. El motor está funcionando, dije, mi voz ronca. Pero es un arreglo temporal. No llegaremos a Valle de Bravo. Tenemos que encontrar el pueblo más cercano y buscar refugio. Ella no discutió. Solo asintió, una vez, en la penumbra. Conduje lentamente, con el motor protestando, hasta que las luces de un pequeño pueblo aparecieron entre la lluvia. Se llamaba San José del Rincón, un puñado de casas y una iglesia alrededor de una plaza desierta. El único lugar que parecía tener vida era un pequeño hotel con un letrero de neón que parpadeaba. Hotel El Descanso. Estacioné enfrente. Espere aquí, licenciada. Veré si tienen una habitación. Iré con usted, dijo su voz firme. Entramos al modesto lobby. Olía a madera mojada y a café de olla. Un hombre mayor, con un bigote espeso y cara amable, nos recibió desde detrás del mostrador. Buenas noches. ¿En qué les puedo servir, pareja? Los agarró el tormentón, ¿verdad? La palabra pareja quedó flotando en el aire, cargada de una ironía tan densa que casi se podía tocar. Sofía abrió la boca para corregirlo, para explicar quién era ella, pero la detuve con una mirada. Aquí, ella no era la CEO de Logimex. Éramos solo dos viajeros buscando refugio. Así es, respondí. Necesitamos una habitación para pasar la noche. El hombre sonrió con pena. Híjole, están de suerte y de no suerte. Con la carretera cerrada, todo se llenó. Me queda solo una habitación. La única habitación. Dos mundos, el de ella y el mío,
forzados a colapsar en un espacio de 4 por 4 metros con paredes color durazno y un vago olor a humedad. Vi el pánico cruzar por los ojos de Sofía por una fracción de segundo. Una grieta en la fachada de la Dama de Hierro. Era el pánico de alguien que no estaba acostumbrada a que el universo no se doblegara a su voluntad. «La tomamos», dije antes de que ella pudiera protestar, entregándole al recepcionista mi única tarjeta, rezando para que tuviera el saldo suficiente. El hombre nos dio una llave de metal, de las de antes, atada a un pesado llavero de madera. El silencio en el pasillo mientras caminábamos hacia la habitación era más incómodo que el de la camioneta. La habitación era exactamente lo que esperaba. Limpia, pero básica. Una cama matrimonial con una colcha de tigre, un pequeño televisor sobre una cómoda de madera oscura y un baño con azulejos amarillos. Para mí, era un lujo. Para ella, debía ser una celda. Dejó su portafolio sobre la cómoda como si fuera un objeto contaminado. Se quedó de pie en medio del cuarto, tiesa, sin saber qué hacer, con la ropa de diseñador pegada a su cuerpo por la lluvia. «Usted puede tomar la cama, licenciada», dije, rompiendo el silencio. «Yo puedo dormir en el suelo, no hay problema». Me miró, y por primera vez, su mirada no era la de una jefa a un empleado, era la de una mujer a un hombre. Había confusión en sus ojos, quizás un rastro de gratitud, pero sobre todo, una profunda desorientación. «No, no es necesario. Es una cama grande», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Insisto», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Usted necesita descansar. Mañana tenemos que ver cómo reparar bien la camioneta». Tomé la única manta extra del pequeño armario y la extendí en el suelo junto a la puerta. Era mi forma de trazar una línea, de devolverle un poco de ese control que había perdido. Pasó la siguiente hora en el baño. Escuché el agua correr por un largo rato. Cuando salió, se había puesto una de las batas blancas y delgadas del hotel. Su cabello estaba envuelto en una toalla. Sin el maquillaje, sin el traje de poder, parecía más joven y extrañamente más frágil. Se metió en la cama sin decir una palabra, dándome la espalda. Yo me acosté en el suelo, usando mi chamarra empapada como almohada. El frío se me metía en los huesos, pero el agotamiento era más fuerte. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, su voz flotó en la oscuridad. ¿De dónde aprendió a hacer eso? Con el motor. Me tomó un segundo darme cuenta de que me hablaba a mí. Tenía un taller, respondí a la oscuridad. En Iztapalapa. Lo perdí. No pregunté por qué, y ella no preguntó cómo. Pero en esa simple confesión, algo se rompió entre nosotros. El muro invisible que nos separaba se había agrietado. Ya no era solo su chofer. Era un hombre con un pasado, con una historia que ella desconocía por completo. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando un aire limpio y un sol brillante. El regreso a la ciudad fue silencioso, pero era un silencio diferente. Ya no era tenso, era pensativo. Cuando llegamos a la torre de Logimex, el mundo volvió a su eje. El ballet parking corrió a abrirle la puerta. Ella salió, convertida de nuevo en la licenciada Montenegro. Se detuvo un instante antes de entrar al edificio. «Gracias, Alejandro», dijo sin mirarme, y se fue. Fue la primera vez que usaba mi nombre. Los días siguientes fueron extraños. La rutina volvió, pero con un eco de aquella noche. A veces, en el espejo retrovisor, sorprendía su mirada sobre mí, no vacía como antes, sino analítica, curiosa. Pero el abismo seguía ahí. Ella seguía siendo la dueña del imperio, y yo el hombre que apenas podía pagar la renta. Y entonces, el mundo real me golpeó de nuevo, con la fuerza de un tren. Una noche llegué a casa y encontré a Mateo ardiendo en fiebre. Estaba pálido, sus labios secos, y apenas podía mantenerse despierto. Lo llevé de inmediato al centro de salud, donde después de horas de espera, una doctora agotada nos dijo que parecía una infección grave, que necesitaba estudios y un especialista, cosas que ahí tardarían días, quizás semanas. El pánico, ese viejo conocido, se instaló en mi pecho.
un pánico frío y paralizante. Sabía que necesitaba llevarlo a un hospital privado, y sabía que eso costaba una fortuna que no tenía. Los prestamistas a los que les debía dinero no eran una opción. Pedirles más sería como echarle gasolina al fuego. No tenía a nadie más a quien recurrir. Solo había una persona que vivía en otro planeta, pero que, por un breve instante, había compartido el mío. Al día siguiente, con Mateo en casa al cuidado de una vecina, hice lo impensable. Rompí todos los protocolos. En lugar de esperar en el estacionamiento, subí al piso ejecutivo. La asistente de Sofía intentó detenerme, horrorizada, pero yo seguí caminando hasta la puerta de su oficina y toqué. Ella misma abrió. Su cara pasó de la sorpresa a la molestia en un segundo. «Alejandro, ¿qué hace usted aquí?» «Licenciada, perdón por la molestia. De verdad, necesito...» Las palabras se me atoraban. Tragarme el orgullo era como tragar vidrios. «Necesito un adelanto, es una emergencia. Mi hijo está muy enfermo». Su expresión se endureció. Esperaba el regaño, la negativa, la orden de que siguiera el conducto regular a través de recursos humanos, lo que me llevaría días. Pero entonces vio mi cara, vio la desesperación pura de un padre aterrorizado, y algo en su máscara se quebró. La dama de hierro desapareció, y por un instante solo vi a una mujer. «¿Qué tan enfermo?», preguntó, su voz más suave. «Mucho. Tiene una fiebre que no baja. Necesita un especialista, un hospital, y yo no tengo cómo pagarlo». Se quedó mirándome, en un silencio que duró una eternidad. Yo esperaba un no, un veré qué puedo hacer. Lo que no esperaba fue lo que dijo a continuación. «Tome las llaves de la camioneta, espéreme abajo, vamos ahora». Me quedé paralizado. «¿Vamos?» «Sí, vamos», dijo, tomando su bolso y su celular, pasando a mi lado con una determinación que no admitía réplica. «Dígale a su vecina que nos vemos en el Hospital Ángeles, el del Pedregal, yo me encargo». El trayecto hasta el hospital fue el más surrealista de mi vida. Yo, Alejandro, el chofer, iba en el asiento del copiloto, mientras que la dueña de la empresa, Sofía Montenegro, conducía su propia camioneta blindada con una pericia y una velocidad que me dejaron sin aliento. No hablamos. El único sonido era el GPS indicando la ruta y el zumbido de mi propio pánico en mis oídos. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento una afrenta personal. Ella parecía sentirlo, porque maniobraba por el tráfico de la noche con una agresividad calculada, como si la ciudad fuera un tablero de ajedrez y ella estuviera 3 movimientos por delante de todos. Al llegar al Hospital Ángeles, no buscamos estacionamiento. Se detuvo en la entrada de urgencias en un lugar prohibido y le lanzó las llaves a un valet que apareció de la nada, como si lo hubiera invocado. «Que la tengan lista», fue su única orden. Dentro el caos de una sala de emergencias se detuvo para nosotros. No hicimos fila, no llenamos formularios. Mientras yo intentaba explicarle a una enfermera la situación de Mateo, Sofía simplemente sacó su celular, marcó un número y dijo 2 frases. «Soy Sofía Montenegro. Estoy en urgencias con un niño. Necesito al doctor Cárdenas ahora». Fue como ver a Moisés abrir el Mar Rojo. En menos de un minuto, un hombre de bata blanca y aspecto distinguido, que claramente era alguien importante, apareció y se dirigió a nosotros. Era el jefe de pediatría. Ignoró por completo a la recepcionista y nos guió a un cubículo privado. Mientras yo le describía los síntomas de Mateo a un equipo de enfermeras que se materializó a nuestro alrededor, vi a Sofía hablar en voz baja con el doctor. Vi dinero cambiar de manos. No era dinero. Era una tarjeta, un gesto tan rápido y discreto que si parpadeabas te lo perdías. Era poder en su forma más pura y eficiente. Mateo, mi pequeño Mateo, fue tratado como si fuera el hijo de un rey. Las siguientes horas fueron una neblina de estudios, análisis de sangre y doctores hablando en un lenguaje técnico que apenas entendía. Sofía se quedó. Se sentó en una silla de plástico en la sala de espera, con la misma postura recta que tenía en su oficina, revisando su celular. Pero no se fue. Cada vez que una enfermera salía a darme una actualización, por más pequeña que fuera, ella levantaba la vista,
sus ojos buscando los míos, esperando una señal. Me compró un café de una máquina expendedora, un gesto tan mundano, tan normal, que me rompió por dentro. Le di las gracias, con la voz quebrada. Ella solo asintió. «¿Qué harías tú en mi lugar?», me preguntó. «¿Aceptarías la ayuda de alguien de un mundo tan distinto, sabiendo que cada gesto te endeuda más, no con dinero, sino con algo mucho más complicado? Si tienes una respuesta, déjamela en los comentarios, porque yo en ese momento solo podía sentir una gratitud que me ahogaba». Finalmente, el doctor Cárdenas salió. La infección era seria, pero la habían detectado a tiempo. Con los antibióticos correctos, Mateo se recuperaría por completo. Necesitaría quedarse hospitalizado un par de días en observación. El alivio me golpeó con tal fuerza que mis piernas cedieron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde que mi esposa se fue, un llanto silencioso, de puro agotamiento y gratitud, y entonces sentí una mano en mi hombro. Era ella. No dijo nada. Solo se quedó ahí, su mano firme, un ancla en medio de mi tormenta personal. En ese momento, en el pasillo esterilizado de un hospital de lujo, la vi. No a la dama de hierro, no a la CEO. Vi a una mujer sola, que entendía el lenguaje universal del miedo a perder a alguien que amas. Fue entonces cuando mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sabemos que tu hijo está en el hospital. Lástima que no haya doctores para huesos rotos. Paga para el viernes o te visitamos». El hielo volvió a mi estómago, más frío y afilado que antes. Mi rostro debió cambiar porque Sofía retiró su mano y me miró con una nueva intensidad. «¿Qué pasa ahora, Alejandro?». Y me rompí. Se lo conté todo. El taller perdido, las deudas, los prestamistas, las amenazas. Le conté la verdad de mi vida, la que escondía bajo el uniforme limpio y la sonrisa cansada. Vomité años de miedo y vergüenza a los pies de la mujer que, hacía apenas 24 horas, era solo un nombre en un memorando. Esperaba desprecio, o quizás lástima. Lo que no esperaba era su reacción. Escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Cuando terminé, se quedó callada por un largo minuto, su mirada perdida en algún punto del pasillo. Luego, me miró directamente a los ojos. «Esto es inaceptable», dijo, y por un momento pensé que se refería a mí, a mi desastre de vida. Pero continuó. «Un empleado de mi empresa no puede estar bajo este tipo de coacción. Es un riesgo para la seguridad, para la tuya, para la de tu hijo y, por extensión, para la compañía». Su mente de CEO estaba procesando la situación, no como un drama personal, sino como un problema logístico que necesitaba solución. «Mañana por la mañana mi equipo de seguridad se hará cargo de esos prestamistas, no volverán a molestarte». Me quedé sin palabras. «¿Y nosotros, Mateo y yo? Ellos saben dónde vivimos». «No», dijo ella con una finalidad aterradora. «Ya no viven ahí». Sacó su celular de nuevo. «Empaca lo esencial. En una hora, uno de mis hombres los recogerá en su casa y los traerá. Se quedarán conmigo». Pensé que había escuchado mal. «¿Con usted? ¿En su casa?» «En el apartamento de invitados de mi penthouse», corrigió, como si eso lo hiciera menos impactante. «Es la única manera de garantizar su seguridad hasta que esta situación esté completamente neutralizada. No es una oferta, Alejandro, es una orden». Y así, en el transcurso de un solo día, mi vida se volcó de una manera que ninguna novela podría imaginar. Pasé de deberle dinero a matones de Iztapalapa a convertirme en el protegido de una de las mujeres más ricas y poderosas de México. Mientras uno de los hombres de seguridad de Sofía, un tipo tan grande como un ropero que no dijo ni una palabra, me llevaba a mi viejo departamento para empacar una maleta, yo no podía dejar de pensar en la ironía. La ironía me golpeaba con cada paso. Pasar de deberle a la tiendita de la esquina a vivir en una torre de cristal que rasguñaba el cielo de Polanco. El penthouse de Sofía no era un departamento, era un universo paralelo. El elevador subía en un silencio absoluto, sin botones, abriéndose directamente a su sala de estar.
Era un espacio tan vasto y blanco que me sentí sucio solo por respirar ahí. Muros de cristal del piso al techo mostraban la ciudad a nuestros pies, un tapiz de luces que parpadeaban como joyas derramadas. Mi viejo departamento en Iztapalapa cabía entero en su cocina. Mateo, a quien habían dado de alta del hospital unas horas antes, dormía en mis brazos, agotado por la fiebre y la medicina. El hombre de seguridad de Sofía, que finalmente supe que se llamaba Franco, nos guió a través de un pasillo que parecía una galería de arte moderno hasta una puerta discreta. «Este es el cuarto de huéspedes», dijo con voz grave. «La licenciada Montenegro llegará más tarde, tienen todo lo que necesiten». Y se fue, dejándonos solos en un silencio que zumbaba con lujo. El cuarto de huéspedes era más grande que toda mi casa. Tenía su propio baño de mármol, un vestidor y una cama que parecía una nube. Acosté a Mateo con un cuidado infinito. Se acurrucó bajo las sábanas de un material tan suave que nunca había sentido. Me quedé ahí de pie junto a la cama, mirándolo, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio y una profunda, corrosiva vergüenza. Le había dado seguridad a mi hijo, sí, pero ¿a qué costo? Al costo de mi orgullo. Me sentía como un impostor, un parásito en el Olimpo de los dioses corporativos. Los primeros días fueron una danza extraña y silenciosa. Sofía nos evitaba con una disciplina militar. Salía antes de que nos despertáramos y volvía mucho después de que Mateo se durmiera. La comunicación era a través de notas breves dejadas en la impecable barra de la cocina o mensajes de texto fríos y eficientes. «Hay comida en el refrigerador. El doctor de Mateo llamará a las 4. No salgan del edificio bajo ninguna circunstancia». Vivíamos en una jaula de oro, prisioneros de su protección. Yo no podía quedarme quieto. La inacción me estaba matando. Me hacía sentir aún más inútil, así que empecé a hacer lo único que sabía hacer: arreglar cosas. Una bisagra de una puerta que rechinaba con un sonido casi imperceptible, el filtro de la cafetera de espresso que goteaba una gota cada 10 minutos, la presión del agua en una de las duchas de invitados. Eran detalles minúsculos, fallas que ella probablemente ni notaba, pero para mí eran una forma de pagar mi deuda, de demostrar que no era un simple mantenido. Un día, Franco me encontró de rodillas en la sala, desarmando la aspiradora robótica que se había atorado con un hilo. Me miró con una ceja levantada. «La licenciada tiene gente para eso», dijo, su voz sin inflexiones. «Lo sé», respondí, sin dejar de trabajar. «Pero mis manos necesitan hacer algo». Mateo, en cambio, se adaptó con la increíble resiliencia de los niños. Descubrió la enorme pantalla de televisión y una consola de videojuegos que parecía sacada del futuro. Pero lo que más le fascinaba era la terraza, un jardín suspendido en el aire con una pequeña alberca que reflejaba el cielo. Pasaba horas ahí, dibujando los edificios o inventando historias. Una tarde, volví de la cocina con un vaso de agua para él y lo encontré hablando con Sofía. Ella había llegado temprano, estaba de pie, con su traje impecable, sosteniendo su portafolio mientras Mateo le mostraba uno de sus dibujos. Me quedé helado, escondido tras el marco de la puerta. «Este es un dragón que escupe coches en lugar de fuego», le explicaba Mateo con total seriedad. «Y vive en ese edificio de allá, el que parece una aguja». Esperaba que ella lo cortara, que le dijera que estaba ocupada, que tenía cosas más importantes que hacer, pero no lo hizo. La vi inclinarse un poco, una concesión casi imperceptible en su postura de acero. «¿Y por qué escupe coches?», preguntó ella, su voz sin el filo habitual. «Porque está enojado con el tráfico», respondió Mateo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Una sonrisa. No fue una sonrisa completa, sino el fantasma de una pequeña curva en la comisura de sus labios que duró menos de un segundo. Pero la vi. Fue la primera vez que la veía sonreír. En ese instante, la CEO de Logimex se desvaneció, y por un soplo de tiempo, solo vi a una mujer escuchando a un niño. El momento se rompió cuando sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa desapareció. Su rostro volvió a ser una máscara. Se enderezó, y sin decir nada más, se dirigió a su habitación. Esa noche,
La atmósfera había cambiado. La tensión ya no era solo de incomodidad, sino de algo diferente, algo más peligroso. Había una conciencia de la presencia del otro que antes no existía. Después de que Mateo se durmió, salí a la sala por un vaso de agua. Ella estaba ahí, sentada en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad. Llevaba una bata de seda y sostenía una copa de vino. ¿Ya está dormido?, preguntó sin voltear. Sí, respondí, mi voz sonando demasiado alta en el silencio. Gracias por escucharlo hoy. Se encogió de hombros. Es un niño. Listo, se parece a ti. Me serví agua y me quedé de pie junto a la barra, sin saber si debía irme o quedarme. ¿Qué se supone que haces en una situación así? ¿Hablas del clima con la mujer que te salvó la vida y que, en esencia, es dueña de la tuya? No tienes que agradecerme, Alejandro, dijo de repente, su voz más suave. Lo hice por la empresa. La mentira era tan obvia que dolió. Era su forma de reconstruir el muro que se había agrietado esa tarde. Asentí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. La noche que lo cambió todo empezó con un grito agudo y aterrorizado que me arrancó del sueño. Salté de la cama con el corazón desbocado, corriendo hacia el cuarto de Mateo, pero la cama estaba vacía. El grito había venido de otra parte. Corrí por el pasillo, con un miedo irracional apoderándose de mí. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Me asomé, con el alma en un hilo, y los vi. Estaban bajo las sábanas de seda. Mateo, profundamente dormido, con el rostro sereno de quien ha encontrado un puerto seguro tras la tormenta de una pesadilla. Y Sofía, despierta, reclinada sobre una almohada, observándolo con una expresión que me desgarró el alma. Era una ternura rota, una mezcla de anhelo y dolor tan profunda que parecía una herida abierta. Me quedé paralizado en el umbral, una figura torpe y fuera de lugar en la penumbra de su santuario personal. Mi primer instinto fue disculparme, sacar a Mateo de ahí, restaurar el orden de nuestros mundos. Pero entonces ella levantó la vista. Sus ojos, despojados de la armadura de la CEO, se encontraron con los míos. Había una vulnerabilidad en ellos que nunca había visto, una invitación silenciosa que hizo que mi corazón se detuviera. ¿Cabe uno más ahí?, susurró. La pregunta me descolocó. Mi mente, literal y pobre, inmediatamente calculó el espacio. La cama era gigantesca. Por supuesto que cabía uno más. Pensó que se refería al carro, a la casa, a la vida. Pero no, la intensidad de su mirada no dejaba lugar a dudas. No estaba señalando el colchón. Estaba señalando el espacio vacío a su lado, bajo el mismo manto de protección y calor que envolvía a mi hijo. Era una invitación a cruzar la última barrera, a dejar de ser el protegido para convertirme en parte del refugio. Lentamente, como si me moviera a través del agua, entré en la habitación y me senté en el borde de la cama. Ella no apartó la vista, y en ese silencio, en ese espacio sagrado, me deslicé bajo las sábanas. El calor de sus cuerpos me envolvió. Mateo suspiró en sueños y se movió, su pequeña mano encontrando mi pecho. Sofía extendió su mano, y sus dedos rozaron los míos sobre la sábana. No dijimos nada más. No era necesario. Esa noche, 3 almas rotas encontraron por primera vez un lugar al que pertenecer. Los días que siguieron fueron un secreto frágil y hermoso. Nuestra relación clandestina floreció en la quietud del penthouse, lejos del mundo. Descubrí a la mujer detrás de la dama de hierro, una mujer con un humor seco, que amaba el cine de arte y que comía cereal directamente de la caja a medianoche. Ella descubrió al hombre detrás del uniforme, un hombre que podía recitarle poemas a su hijo y que soñaba con volver a tener las manos llenas de grasa, pero esta vez en un taller propio. Por primera vez en años me sentí vivo. Por primera vez en su vida, creo, ella se sintió a salvo. Pero los imperios no se construyen sobre secretos, y los muros de cristal de un penthouse no pueden mantener al mundo fuera para siempre. El golpe vino de donde menos lo esperábamos, pero de la forma más predecible. Ricardo, el miembro ambicioso del consejo directivo, el que siempre la había mirado con una mezcla de deseo y envidia, ejecutó su plan. Una mañana,
el mundo explotó. La noticia estaba en todos los portales financieros, en todos los periódicos de chismes. El chofer y la CEO, romance o extorsión. La historia era una obra maestra de la manipulación. Usando la información de mis deudas, me pintaban como un estafador con antecedentes criminales, un oportunista que había seducido a la solitaria y vulnerable millonaria para sacarle dinero. Publicaron fotos mías de hacía años, con el overol sucio del taller, junto a imágenes de Sofía en galas internacionales. El contraste era brutal, diseñado para humillar y destruir. El escándalo fue un tsunami. Las acciones de Logimex cayeron en picada. El consejo entró en pánico. Esa tarde Sofía volvió de una reunión de emergencia. Su rostro era una máscara de mármol, pero sus ojos ardían con una furia helada. «Me dieron un ultimátum», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Tengo que despedirte, públicamente, denunciarte y distanciarme de ti, o convocarán a una votación para destituirme». Mi mundo se vino abajo. Todo era mi culpa. Yo era el ancla que la estaba arrastrando al fondo. «Tienes que hacerlo», le dije, la voz rota. «Sofía, hazlo, despídeme, di lo que tengas que decir. Mateo y yo nos iremos, desapareceremos. No puedes perder todo por mí». Ella me miró, y en sus ojos vi el fantasma de la misma elección que su padre le impuso años atrás. El poder o el corazón, el imperio o la felicidad. «No», dijo, y la palabra resonó en la sala silenciosa. «No voy a cometer el mismo error 2 veces». «¿Qué vas a hacer?», pregunté desesperado. «Voy a pelear», respondió, «pero esta vez no lo haré sola, necesito tu ayuda». Me explicó que Ricardo era demasiado listo para dejar un rastro digital. La filtración se había hecho a la antigua, a través de intermediarios. Su equipo de seguridad corporativa solo sabía buscar en servidores y registros telefónicos. «Ellos no conocen la calle», dijo. «Tú sí». Y entonces, la astucia que había aprendido en los callejones de Iztapalapa, la que usaba para negociar con proveedores mañosos y calmar a clientes furiosos, encontró un nuevo propósito. Recordé conversaciones escuchadas al vuelo, nombres susurrados en el estacionamiento de la empresa. Recordé a un primo lejano que trabajaba en un periódico sensacionalista. Hice llamadas que Sofía nunca podría hacer. Me reuní en cafés de mala muerte, con gente que su equipo de seguridad consideraría activos no deseados. Y pieza por pieza, siguiendo un rastro de favores y dinero sucio, llegamos a la fuente. Un periodista despedido, resentido con Sofía, a quien Ricardo le había pagado en efectivo. Conseguimos una grabación, era todo lo que necesitábamos. El clímax no fue una pelea a gritos, ni una confrontación dramática en un pasillo. Fue en la sala de juntas del piso 40, un lugar frío y sin alma, donde se decidía el destino de miles de personas. Yo no estuve ahí. Esperé en el penthouse, con Mateo dormido a mi lado, sintiendo cada minuto como una hora. Sofía me contó después lo que pasó. Entró a la reunión, sola, enfrentando a una docena de hombres de traje que la miraban como lobos. Ricardo, en la cabecera de la mesa, sonreía con suficiencia. Le leyeron la moción de destitución, citando el daño irreparable a la reputación de la empresa. Cuando le dieron la palabra, ella no se defendió, atacó. «Tienen razón», dijo, su voz llenando la sala. «Ha habido un daño irreparable. Pero no fue causado por mi vida personal. Fue causado por una conspiración interna para desestabilizar esta compañía». Proyectó en la pantalla gigante la transcripción de la grabación. Puso el audio. El silencio en la sala fue total. La cara de Ricardo se descompuso. En un acto de poder definitivo, no solo salvó su puesto. Redefinió sus propias reglas, expuso la conspiración, propuso la destitución inmediata de Ricardo y anunció una nueva política de protección a los empleados contra la difamación externa. El Consejo, acorralado y humillado, votó a favor de todo. Esa noche, cuando regresó, no era la dama de hierro, era solo Sofía, cansada pero victoriosa. Me abrazó, y en ese abrazo sentí el peso de un imperio y la ligereza de un alma que por fin se había liberado de sus fantasmas.
El desenlace no fue un cuento de hadas. Fue algo mejor. Fue real. Sofía, más humana pero no menos poderosa, no me devolvió mi viejo trabajo. Creó uno nuevo. Jefe de mantenimiento y logística de la flota vehicular. Un título largo para algo simple. Me dio un lugar donde mis verdaderas habilidades, las que aprendí en mi taller, eran valoradas y respetadas. Me dio la dignidad que había perdido, un sueldo justo y la estabilidad para que Mateo nunca más tuviera que preocuparse. Recuperé mi autoestima, demostrando que mi valor nunca estuvo en mi cuenta bancaria, sino en mis manos y en mi corazón. Nuestra historia no termina en una sala de juntas ni en una gala de lujo. Termina un domingo por la tarde, en el Parque México. El sol se filtra a través de los árboles. Mateo corre persiguiendo palomas. Su risa es el sonido más puro del universo. Sofía, en jeans y tenis, sin una gota de maquillaje, compra esquites en un carrito, peleando conmigo porque le puse demasiado chile. Yo la miro y sonrío. Somos una familia, improbable, forjada en el choque de dos mundos, unida por la tormenta. Y mientras empujo a Mateo en el columpio, cada vez más alto, entiendo la verdad más profunda. El verdadero refugio no lo dan los muros de un penthouse, ni la seguridad de una cuenta bancaria. El verdadero refugio es la valentía de hacer un espacio para alguien más, justo a tu lado, bajo el mismo y único cielo. Hay decisiones en la vida que te definen. Algunas te rompen y otras, si tienes suerte, te reconstruyen de una forma que nunca creíste posible. ¿Crees que tomamos la decisión correcta? ¿Habrías arriesgado un imperio por amor? Déjame saber qué hubieras hecho tú en los comentarios, y si te gustan las historias donde el corazón a veces le gana la partida al poder, suscríbete, porque todos tenemos una historia que merece ser contada.